¿Te has parado a pensar alguna vez en el poder que reside en la mirada de una niña? En pasillos lujosos, pero fríos y sin vida, una niña de tan solo 7 años se atrevió a decir la verdad que nadie quería oír. Hoy conocerás la historia de Emilia, una voz frágil que enfrentó el silencio, la indiferencia e incluso las mentiras de quienes ostentan el poder. Es una historia de dolor, pero también de valentía y esperanza que te conmoverá de principio a fin. Así que dale a me gusta y suscríbete al canal para que más personas descubran historias casi olvidadas. Esa mañana en Salamanca, la mansión olía a cera y desinfectante, como si alguien intentara pulir el silencio. La luz que se filtraba por las altas ventanas no calentaba nada, solo dejaba ver el polvo que flotaba en el aire. Emilia estaba de pie en el pasillo, descalza sobre el frío mármol, con el vestido rosa rasgado en el dobladillo, enganchándose en el talón. Abrazaba a Miguel con fuerza contra su pecho, su peluche apretado contra su mejilla, la oreja torcida cosida por Mercedes. Las lágrimas brotaban en sollozos cortos, como si su cuerpo aprendiera a llorar sin emitir sonido. Dentro, contaba los pasos entre la puerta del dormitorio y la cocina porque los números la tranquilizaban. Pensó en su madre como quien busca una ventana abierta en una habitación seca. Sintió un miedo indescriptible, pero también esa terquedad que a veces surge cuando nadie le cree. Sabía que si hablaba en voz alta, alguien diría que estaba confundida, así que guardaba frases cortas en su cabeza, como quien guarda cerillas secas para cuando se va la luz. Fue en ese momento que Samuel llegó sin avisar. El lejano sonido del motor se apagó afuera y la pesada puerta lo absorbió. Entró con el abrigo aún colgado del brazo, con la cara como si pensara en plazos y números, no en domingos. Recorrió el pasillo con la mirada, como quien revisa el vestíbulo de un hotel. Todo en su sitio, todo caro, nada con vida. No recordaba la última vez que había oído la voz de su hija durante más de 1 minuto sin que una agenda lo interfiriera. Vio a Emilia allí de pie, con la bebé en brazos, sus ojitos apretados, esperando el paso que nunca llegó. Lo que llegó fue la mirada, directa, firme, como la de un niño que ya ha cargado más de lo debido. No tenía palabras preparadas, pero pensó, si lo miro, quizá lo vea. Samuel sintió una inquietud que no cabía en la hoja de cálculo, casi celos de alguien que provoca risas y lágrimas que él no puede alcanzar. Allí, en ese silencio denso, ambos comprendieron que algo debía decirse, pero ninguno sabía por dónde empezar, y la casa, cara como siempre, le parecía aún más grande a alguien que no conoce el tamaño de su propio pecho. Mercedes, al pasar por la cocina con las manos llenas de ollas aún húmedas, oyó el crujido de la puerta y reconoció el ritmo seco de los pasos de Samuel. Sabía lo que significaba su regreso, días tensos, miradas que pesaban más que cualquier palabra, y la rutina doméstica cambiando de un momento a otro. Se limpió las manos en su delantal azul, dudó antes de aparecer en el pasillo y por un instante observó la escena. Vio a Emilia acurrucada, protegiendo a su hermano como si fuera un escudo humano, y notó el denso silencio que llenaba el aire. Mercedes ya había aprendido a leer lo que nadie decía. Sintió una mezcla de lástima y rabia. Lástima por la niña que parecía cargar un mundo sobre sus hombros y rabia por un padre que solo se fijaba en su hija cuando estaba al límite, pero se lo tragó todo porque no tenía derecho a hablar alto en esa casa. Luego regresó a la cocina y dejó que la sopa siguiera cociéndose a fuego lento, como si la olla fuera el único lugar donde aún respirara vida. Samuel entró en la sala principal, cada paso resonando en las paredes cubiertas de cuadros antiguos, y dejó caer su abrigo en el sillón sin siquiera notar que la niña aún lo seguía con la mirada.
No notó el detalle del vestido roto, ni el olor a leche agria en la tela que cubría el hombro de Emilia. Para él, esas eran distracciones, pequeñas imperfecciones que no encajaban en su razonamiento práctico. Pero en su interior, Emilia observaba cada gesto como si buscara señales. ¿Recordaría aún el color de su voz? Su padre parecía distante, pero ella esperaba alguna grieta, un momento en el que pudiera creer que ese hombre aún recordaba lo que era sostener a su propia hija en sus brazos. Emilia agarró su pequeño ojo con tanta fuerza que la costura lateral se quebró, pero no lo soltó. En su mente no había otra salida que resistir en silencio. Mercedes los saludó con un breve gesto, casi disculpándose por estar en ese pasillo tan grande. En la cocina, el vapor de la sartén hacía sudar la ventana y el olor a cebolla y puerro le recordaba a una casa, no a una sala de exposición. Sacó una silla pequeña, colocó un mantel doblado para que Emilia se sentara y apoyó a Miguel en una silla pequeña contra la encimera. Emilia observó la sopa como si su propio hambre la desconcertara, y solo entonces se dio cuenta de que le dolía el estómago desde temprano. Mercedes sopló la cuchara 2 veces y se la llevó al labio, que ella retiró por reflejo y luego regresó con timidez. La primera cucharada bajó caliente y lenta, rascándole la garganta, y la segunda llegó con un alivio casi absoluto en el pecho. El ojito se posó entre su brazo y su vientre, creando un espacio seguro donde respiraba sin prisa. En la puerta, Samuel observaba sin anunciar su presencia, como si espiara un secreto que desearía haber inventado. Notó la leve sonrisa que se dibujó en la comisura de los labios de Emilia y sintió envidia de ese simple milagro. Lo que no tenía en casa no era porcelana ni vasos, sino esa capacidad de hacer que alguien bajara la guardia. Cuando Emilia extendió la mano para coger la taza, el bolsillo roto de su vestido cedió y un trozo de papel doblado se deslizó al suelo. Era un dibujo arrugado, las líneas firmes de un niño que sabe dónde le duele. Una casa sencilla y 3 figuras tomadas de la mano. Ella, el bebé y la madre, con el pelo formado por líneas onduladas que ocupaban la mitad del cielo. Samuel se agachó instintivamente, pero se detuvo a mitad del gesto, como si el papel ardiera, y dejó que el silencio hablara. Emilia sujetó el dibujo con el pie, como protegiendo algo frágil, y sintió que el corazón se le aceleraba al haberlo dejado caer. La frase que guardaba para las emergencias le vino a la mente. Si hablas demasiado, nos echaremos a la calle. Mejor callar. Samuel intentó explicarlo con lógica. Los niños dibujan lo que recuerdan. No es personal, no va contra nadie. Aún así, su ausencia en el papel abrió un vacío que la razón no podía llenar, una incomodidad seca y antigua. Mercedes notó la escena y, sin mirarlo, apartó con cuidado el dibujo al borde del mostrador, guardándolo sin dramatizarlo. Fue el gesto más simple del mundo, pero allí dentro valió más que cualquier discurso. Alguien lo había visto y había decidido no pisarlo. Esa tarde, la mansión se llenó de voces que no pertenecían a Emilia. El abogado de Verónica llegó con carpetas de cuero y palabras que sonaban como martillos sobre hierro. Dijo que era urgente organizar la narrativa, que la niña estaba confundida y que los médicos recomendarían terapia. Emilia, desde un rincón de la habitación, escuchaba el sonido de las palabras sin comprenderlo todo, pero sentía su peso. Sabía que hablaban de ella, no como hija, sino como un problema. Su corazón se aceleraba cada vez que el abogado pronunciaba su nombre, como si pudiera arrancarle las pequeñas verdades ocultas de su interior. Samuel escuchaba con fingida atención, asintiendo como alguien ya entrenado para creer en el protocolo. Pero entre frase y frase, sus ojos seguían buscando a su hija acurrucada detrás de su silla, y la incomodidad aumentaba.
Era como si el silencio de la niña tuviera más poder que cualquier argumento amontonado en papel membretado. Verónica entró poco después, perfumada e impecable como siempre. Sus tacones resonaron en el mármol, encogiendo aún más los hombros de Emilia. Su madrastra acarició a Miguel con las yemas de los dedos, impasible, como si probara la textura de una tela. Entonces miró a Emilia, y esa mirada contenía veneno. Transmitía el mensaje sin palabras. Cuidado con lo que dices. Emilia se apretó el ojo hasta que se le entumeció el brazo y pensó que tal vez sería mejor permanecer invisible. Pero algo en ella, pequeño e insistente, le recordó el dicho de su madre: los ojos no mienten. Así que mantuvo la mirada fija, clavada en el vacío de la habitación como si se aferrara a una verdad secreta. Mercedes observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado, sabiendo que esta niña estaba sola en una guerra que no había elegido. Samuel percibió su incomodidad y por primera vez dudó de la versión conveniente que le ofrecían. Allí, sin previo aviso, comenzó a agrietarse el muro que él mismo había ayudado a construir. Esa noche, la mansión se sentía aún más fría. Los pasillos iluminados por lámparas caras no disipaban la sensación de vacío. Emilia estaba sentada en el suelo de la habitación. Miguel dormía sobre su almohada improvisada y su ojito se cernía entre ellos como un guardaespaldas. El sonido lejano de voces adultas se oía apagado, pero cada risa seca o palabra arrastrada le hacía agitarse el pecho. Sabía que estaban decidiendo su destino y el de su hermano, como si fueran muebles de la casa. Intentó contar las sombras proyectadas en la pared para distraerse, pero sus pensamientos volvían al mismo punto. Si decía la verdad, se arriesgaba a que la llamaran mentirosa. Aún así, retuvo en su interior la frase que repetía en silencio: no quiero que Miguel viva con miedo. Fue la única razón que le dio el coraje para no ceder al cansancio. Mientras tanto, Samuel paseaba por la biblioteca con el abrigo olvidado en la silla y una copa medio vacía sobre la mesa. Tenía en la mano una vieja carta que había evitado releer, pero que el regreso de Emilia lo obligó a sacar de nuevo. Era la letra de su madre, líneas delicadas que solo pedían que sus hijos fueran criados con amor. Lo carcomía, porque ninguna cláusula, ningún contrato podía transmitir esa simple petición. Samuel recordó la risa de Emilia de niña. Recordó cómo dormía en el asiento trasero del coche cuando aún salían juntos, y la comparación con la chica de hoy lo avergonzó. La presencia de Verónica parecía práctica, resolvía compromisos, mantenía la fachada perfecta. Pero ahora, ante el silencio cargado de su hija, Samuel se dio cuenta de que algo en sí mismo comenzaba a ceder. La pregunta ya no era si creía la versión oficial, sino si tenía el coraje de admitir que había fracasado como padre. A la mañana siguiente, el sonido de la tetera en la cocina fue la primera señal de vida que Emilia notó. Mercedes ya se había levantado antes que todos, cortando pan y removiendo la sopa que parecía no tener fin porque era la única comida que realmente calentaba. Emilia entró despacio, todavía con su vestido arrugado, el cabello enredado en mechones que insistían en caerle sobre la cara. Se sentó sin preguntar, con Miguel en su regazo, y observó el vapor ascender como humo de un sueño lejano. Mercedes no hizo preguntas, solo empujó el plato hacia ella. Emilia tomó la cuchara con manos temblorosas pero firmes, como si el gesto fuera un ritual secreto de resistencia. Samuel apareció en la puerta, de nuevo sin anunciar su presencia. Observó la escena en silencio y algo en su interior lo impactó. La forma en que la chica confiaba en Mercedes y no en él. Por primera vez, no pudo ocultar su incomodidad. Más tarde, se programó una reunión improvisada en la sala. La abogada, Verónica y Samuel permanecieron sentados
alrededor de una mesa demasiado larga para conversaciones breves. Llamaron a Emilia, que llevaba a Miguel y al osito como si fueran una armadura. La abogada empezó a hablar en términos legales, repitiendo que el niño necesitaba terapia, que se inventaba historias influenciadas por otros. Verónica, con una sonrisa fría, completó los argumentos como quien clava clavos en una tapa cerrada. Emilia no entendía cada palabra, pero sentía el peso de las intenciones. Mercedes permanecía de pie en un rincón, impotente, con las manos entrelazadas en el delantal para no reaccionar. Samuel, entre ellos, no podía apartar la vista de su hija. Y fue en ese momento, cuando Emilia apretó al osito contra su pecho y mantuvo la mirada fija en él, que Samuel sintió una extraña punzada. La impresión de que la verdad estaba ahí, abierta de par en par, y él era el único que seguía fingiendo no verla. A la hora del almuerzo, Verónica intentó transformar la mesa en una escena perfecta. Un mantel nuevo, platos pulcramente alineados, copas de cristal que reflejaban la luz. Pero en medio de tanta formalidad, el sonido del tenedor de Emilia raspando contra su plato era lo único vivo. La niña comía despacio, como midiendo cada movimiento para no molestar. Miguel refunfuñaba en el regazo de Mercedes y Verónica se esforzaba por ignorar el llanto, como si fuera un ruido sin importancia. Samuel, sentado a la cabecera de la mesa, observaba en silencio, pero su silencio ya no era de indiferencia, era de conflicto. Notó el contraste. Mientras su esposa demostraba control, Emilia se encogía, y esa diferencia hablaba más fuerte que cualquier argumento. Cada cucharada le recordaba que su hija estaba allí, luchando con gestos sencillos, sin palabras, simplemente con la resistencia a existir. Fue en ese momento que ocurrió un pequeño accidente. Emilia derramó agua sobre su vestido, justo a la altura del pecho. El cristal se volcó y se derramó sobre la mesa salpicando el suelo. Verónica reaccionó con una mirada penetrante y el abogado, que aún estaba presente, negó con la cabeza en un silencioso gesto de desaprobación. Emilia sintió que le ardía la cara, se le llenaron los ojos de lágrimas, y el impulso inmediato fue pegar su ojito al suyo, como disculpándose por existir. Pero Samuel, sorprendiéndose incluso a sí mismo, cogió una servilleta y se inclinó para secarse el agua. No fue un gesto calculado, no fue protocolo, fue instinto. Y en ese breve instante Emilia lo miró. No hubo palabras, pero había algo más fuerte. En sus ojos, una silenciosa súplica de reconocimiento. Samuel sintió una opresión en el pecho, porque se dio cuenta de que había dejado pasar años sin ver eso. Esa tarde, Mercedes llevó a Emilia al patio trasero, donde había un pequeño terreno que casi nadie usaba. Allí, entre ollas rotas y herramientas olvidadas, estaba plantando hierbas para sazonar la sopa. Mercedes puso una pala pequeña en las manos de la niña y le pidió ayuda para limpiar la tierra. Emilia, todavía tímida, comenzó a cavar lentamente, y Miguel rió en el regazo de la criada, fascinado por el sonido de la pala al golpear la tierra. El viento cálido trajo un poco de polvo, pero también un alivio. Por primera vez en días, Emilia no sintió el peso de las paredes de la mansión. Dibujó un pequeño círculo en la tierra y susurró que ese era el jardín de mamá. Mercedes no respondió, solo le apretó la mano con fuerza. Fue un momento sencillo, pero cargado de significado. Ese pedazo de tierra se convirtió en un refugio silencioso, un lugar donde la niña podía respirar sin miedo a ser juzgada. Mientras tanto, Samuel observaba desde lejos, desde la ventana de la oficina. Podía ver a su hija arrodillada en la tierra, con el vestido ya manchado, el pelo suelto cayéndole sobre la cara y su ojito posado a su lado, como si ella también participara en la tarea.
Había algo en esa escena que lo desarmaba, porque no encajaba en la lógica de los contratos ni de las sentencias judiciales. Era solo un niño buscando un lugar seguro donde existir. Recordó la carta escondida y la promesa incumplida de cuidar a sus hijos con amor. Sintió una punzada de culpa, pero también una extraña esperanza. Tal vez aún había tiempo para reconectar. Al mismo tiempo, sabía que Verónica jamás aprobaría ese enfoque, y este conflicto crecía en su interior, como atrapado entre dos muros que se cerraban cada vez más. Al día siguiente, Emilia fue llevada al consultorio de un médico recomendado por el abogado de Verónica. La habitación estaba demasiado iluminada, olía a desinfectante y montones de archivos se alineaban en los estantes. El hombre de la bata le hizo algunas preguntas rápidas, sin apenas mirarla. Le preguntó si soñaba, si inventaba historias, si recordaba a su madre. Emilia respondió con frases cortas, siempre abrazando su ojito, como si fuera él quien le diera valor. El médico tomaba notas sin expresión alguna, mientras Verónica, sentada a su lado, forzaba una sonrisa que solo Emilia podía descifrar. Era una advertencia, no afecto. Mercedes esperaba afuera, inquieta, escuchando pasos en el pasillo. Samuel estaba presente, pero su rostro permanecía hermético, como si aún temiera exponerse. Con cada respuesta que le daba su hija, sentía que había más verdad allí que en todas las páginas que había firmado. Al salir, Verónica comentó en voz alta que la niña necesitaba monitoreo prolongado. El abogado reforzó la idea, hablando de terapia guiada y medidas urgentes. Emilia no entendió los términos, pero captó el tono. Era como si intentaran borrar lo que decía antes de siquiera oírla. En el coche, apoyó la frente contra la ventanilla y dejó que el frío metal le atravesara la piel. Pensó en Miguel durmiendo en el portabebés, ajeno a lo que ocurría, y sintió un peso aún mayor. No quería que su hermano creciera con el miedo que ella ya cargaba. Samuel, conduciendo, miró por el retrovisor y vio los ojos de su hija reflejados. No había lágrimas, solo una firmeza silenciosa que lo inquietó. Apartó la mirada, pero no pudo olvidarla. Esa imagen se le quedó grabada en la mente como un incómodo recordatorio de que, por mucho que lo intentaran, la niña no estaba confundida. Simplemente decía la verdad que nadie se atrevía a afrontar. A última hora de la tarde, al regresar de la oficina, Emilia se escondió en la cocina. Se sentó en el mismo rincón de siempre, con Miguel dormido en su regazo y su ojito entre ellos. Mercedes le puso un tazón de sopa delante, pero notó que la niña no lo tocaba. Emilia estaba distante, con la mirada fija en un punto invisible de la pared. Mercedes se agachó, le rozó ligeramente el brazo y le susurró que a veces el silencio también era una respuesta. Emilia respiró hondo y se tragó las lágrimas que insistían en salir. Pensó en todo lo que había oído en la oficina, en cómo parecía que los adultos habían acordado un guión que no incluía su verdad. Por primera vez, Mercedes oyó a la niña pronunciar una frase casi susurrada. Si hablo, encontraremos la manera de... La criada sintió un nudo en la garganta y quiso abrazarla, pero sabía que demasiados gestos podían llamar la atención. Se limitó a sostenerle la mano unos segundos, lo suficiente para que Emilia no se sintiera completamente sola. En la habitación contigua, Samuel caminaba de un lado a otro, angustiado. No podía concentrarse en nada, ni en el trabajo que tenía por delante, ni en las insistentes recomendaciones de Verónica. La frase que Emilia había pronunciado resonó en su cabeza como un trueno. Si hablo, nos desviaremos. Calle. Era breve, sencillo, pero hirió profundamente. Empezó a recordar las veces que había elegido el silencio por conveniencia, la cantidad de reuniones a las que había asistido y al mismo tiempo había estado ausente de sus hijos. El contraste entre su poder en el mundo empresarial
y su impotencia frente a su propia hija era insoportable. Al pasar por la cocina y ver a Mercedes de la mano de Emilia, sintió una mezcla de celos y vergüenza. Celos porque no era él quien le brindaba ese consuelo, y vergüenza porque quizá nunca había aprendido a hacerlo. Sin embargo, lo que más lo asustaba era la certeza de que la mirada de Emilia ya había visto la verdad que tanto se había esforzado por ocultar. 2 días después, llegó la audiencia. El edificio estaba frío, con paredes altas, lleno de ecos que intensificaban la tensión. Emilia entró de la mano de Mercedes mientras Samuel caminaba detrás cargando a Miguel. Su ojito, desgastado por la fuerza con la que lo sujetaban, estaba pegado al pecho de la niña como si fuera parte de su cuerpo. Los adultos hablaban en voz alta, intercambiando términos legales que a ella le parecían otro idioma. Emilia simplemente observaba los rostros, intentando entender quién estaba en contra y quién a favor. Verónica entró con paso firme, impecablemente maquillada y con la mirada de quien está segura de que saldrá victoriosa. El abogado la seguía con montones de documentos, como si el peso del papel pesara más que las palabras de una niña. Emilia respiraba agitadamente, pero mantenía la mirada fija en el suelo, repitiéndose, «¡Aguanta, no llores!». Cuando la llamaron, el silencio invadió la sala. Condujeron a Emilia al frente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir por la garganta. El juez la observó atentamente mientras los abogados preparaban sus notas. Samuel, sentado al fondo, se sentía indeciso. Quería intervenir, pero sabía que debía escuchar. Emilia apretó su ojito con fuerza y levantó la cara. Su voz era baja pero firme. «No quiero que Miguel viva con miedo». No hubo discurso, ni ensayo, solo la verdad desnuda. La sala permaneció en silencio unos segundos, como si nadie hubiera esperado que una sentencia tan breve le hiciera tanto daño. La jueza arqueó las cejas, los abogados intercambiaron miradas e incluso Verónica perdió la confianza por un instante. Samuel, en ese instante, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Su hija había dicho en voz alta lo que él había evitado toda su vida. Tras la sentencia, la sala se llenó de murmullos. El abogado de Verónica intentó reaccionar diciendo que era natural que una niña inventara cosas bajo tanta tensión, pero su voz parecía débil ante esas simples palabras. Emilia no se inmutó, simplemente apretó su ojito y miró fijamente al juez con una firmeza impropia de su yo de 7 años. El juez pidió silencio y continuó observando a la niña, como si intentara calcular cuánto podría esa declaración cambiar el curso de la decisión. Samuel, sentado en el estrado, sintió un nudo en el estómago. Podía notar que la fuerza de su hija no era solo un ensayo, era real, y eso lo golpeó como una confesión silenciosa. Tal vez ella era la única adulta en esa sala de apariencias. Verónica, incómoda, se acercó al juez y susurró algo, intentando recuperar el control de la situación. Pero Emilia mantenía la mirada fija, no en su madrastra ni en el abogado, sino en su padre. Era como si le pidiera, sin palabras, que finalmente tomara una postura. Samuel sintió que le temblaba el cuerpo. No recordaba la última vez que alguien lo había mirado así, sin miedo, sin halagos, solo con la expectativa de ser visto. El juez le preguntó a Emilia si tenía algo que añadir, y la chica respondió, «Confía en mí. En mis ojos no mienten». El silencio que siguió fue denso y absoluto. Samuel metió la mano en el bolsillo, sacó la carta de su madre y una vieja fotografía, y por primera vez se enfrentó a la versión cómoda que siempre había aceptado. Al mostrar ese papel delante de todos, no solo presentaba pruebas, admitía ante su hija que finalmente la creía. El impacto fue inmediato. El abogado de Verónica intentó interrumpir, pero el juez le pidió a Samuel que continuara. Sostuvo la carta con manos temblorosas,
con la voz quebrada al leer los pasajes donde su madre pedía, casi suplicaba, que sus hijos fueran criados con amor y cuidado, no con frialdad. Fue una lectura breve, pero profunda, porque todos sabían que esas palabras no podían refutarse con tecnicismos. Emilia observaba en silencio y con cada frase sentía que se le aflojaba un nudo en el pecho. Por primera vez, su padre parecía estar de su lado, no siguiendo el protocolo. Verónica apretó los labios con irritación y miró a su alrededor en busca de apoyo, pero el ánimo ya había cambiado. Incluso el juez se inclinó hacia adelante, atento, como si la verdad finalmente hubiera encontrado su camino en la sala. Cuando terminó, Samuel levantó la fotografía, un sencillo retrato de Emilia de bebé en brazos de su madre, sonriendo de una forma que apenas recordaba. Se la mostró al juez y luego la colocó sobre la mesa. El gesto pareció pequeño, pero llevaba el peso de una decisión de toda la vida. Emilia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró, solo respiró hondo, como si finalmente pudiera creer que no estaba sola. Mercedes, al fondo de la sala, se llevó la mano a la boca para contener la emoción, sabiendo que estaba presenciando algo que cambiaría el destino de la niña. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Verónica intentó recuperar el control, pero ya no había espacio. El juez le dio las gracias, llamó al orden y declaró que necesitaría revisar el caso con calma. Para Emilia, eso fue suficiente. En ese momento, la mirada de su padre había valido más que la decisión final. Al salir del juzgado, el sol de Salamanca parecía otro. Emilia caminaba apretando fuertemente su ojito. Miguel dormía plácidamente en el regazo de Mercedes y Samuel los acompañaba en silencio. No hubo celebración ni grandes palabras, pero el simple hecho de estar juntos, uno al lado del otro, sin que Verónica los separara, ya era una victoria. Emilia miró discretamente a su padre, como probando su confianza. Él respondió con un pequeño gesto. Le puso la mano en el hombro. No fue un abrazo, no fue una promesa, pero para Emilia fue suficiente. Sintió una extraña calidez que no provenía de la ropa cara, ni de la mansión, sino del contacto humano que siempre le había faltado. Mercedes lo notó y sonrió levemente, sabiendo que este era solo el primer paso de muchos. De vuelta en la mansión, el ambiente era diferente. Los pasillos, aún fríos y llenos de cuadros, se sentían menos sofocantes. Samuel entró primero, abriendo las ventanas que rara vez se abrían y dejando que circulara el aire. Emilia se acomodó en la cocina con Mercedes, ayudando a pelar patatas, mientras Miguel refunfuñaba desde su cuna improvisada. Fue un gesto banal, pero transformador. La niña se sintió útil, presente, parte de algo a lo que podía llamar familia. Samuel apareció poco después. Se sentó sin corbata y observó en silencio. No estaba seguro de cómo participar, pero estaba allí, y eso marcaba la diferencia. Emilia, todavía desconfiada, le ofreció un trozo de patata y su padre lo aceptó con una sonrisa tímida. Fue en ese momento que se dio cuenta de que tal vez el mundo adulto podría cambiar, aunque fuera lentamente, si tan solo tuviera el coraje de mirarla a los ojos y creer. Los días siguientes, la rutina adquirió un nuevo ritmo. No era perfecta, pero había indicios de cambio. Samuel empezó a pasar más tiempo en la cocina, observando a Emilia y Mercedes en sus sencillos rituales. Todavía se sentía fuera de lugar, inseguro de cómo actuar, pero ya no se escondía tras papeles ni llamadas telefónicas. Emilia fue probando los límites poco a poco. Dejó un dibujo en la mesa, ofreció una cucharada de sopa, compartió un breve recuerdo de su madre, pequeños gestos que le sirvieron de termómetro. Cuando Samuel respondió, aunque fuera tímidamente, lo registró como una victoria. Miguel, ajeno a la tensión, reía cada vez más.
como si percibiera un cambio en la atmósfera. El aire pesado empezó a disiparse, reemplazado por un silencio menos amenazante, casi acogedor. Aún así, las cicatrices eran profundas. Emilia temía confiar del todo. Por las noches, antes de dormirse, seguía apretando su ojito contra el pecho, como si necesitara la seguridad de no volver a perder ese refugio. Samuel, afuera, observaba dormir a su hija y se preguntaba cuántas noches había desperdiciado lejos de ella. La imagen del tribunal no se le iba de la mente. La corta sentencia, la firmeza en su mirada, el coraje para decir lo que no había dicho. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía elegir no repetir los mismos errores. Mercedes, siempre atenta, actuaba de puente. Los animaba a ambos con gestos sutiles, como servir un plato extra en la mesa o dejar que padre e hija resolvieran pequeños asuntos solos. Eran pruebas de convivencia, frágiles pero reales, y cada una tenía un significado mayor del que parecía. Con el tiempo, la cocina se convirtió en el verdadero corazón de la casa. Ya no era la lujosa sala de estar ni la sala de reuniones, sino ese espacio sencillo, impregnado del olor a comida y las señales de uso. Emilia se sentaba a la mesa con lápices de colores, esparciendo dibujos que representaban una pequeña casa, siempre con 3 figuras: ella, Miguel y su madre. Pero poco a poco, una cuarta línea apareció tímida, representando a su padre. Samuel lo vio y tragó saliva, comprendiendo la silenciosa invitación. No se disculpó con palabras, sino que lavó platos, cortó verduras o simplemente se sentó, escuchando. Fue en esos momentos que Emilia se dio cuenta de que tal vez ya no necesitara gritar para ser escuchada. Su ojito siempre estaba a su alcance, pero ahora se sentía más como compañía que como escudo. Un día, Mercedes preparó un plato y lo llamó sopa familiar. Emilia rió por primera vez en mucho tiempo, con una risa libre y sin miedo. Samuel, sentado cerca, sintió una punzada de envidia al no ser él quien causaba esa alegría, pero pronto se dio cuenta de que la compartía. La chica lo miró y esbozó otra sonrisa, más pequeña pero sincera. Eso bastó para reconfortarlo de una forma que no recordaba en años. Mercedes fingió estar ocupada para ocultar su emoción, pero por dentro agradeció ver esa escena. No fue una reconciliación instantánea, no fue el final feliz de una película. Fue solo una mesa común y corriente, 3 platos compartidos y un bebé riendo. Pero para Emilia fue una señal de que quizás la vida podría ser menos pesada a partir de entonces. Aun con las señales de cambio, había días en que la sombra de Verónica aún rondaba la casa. Emilia se despertaba sobresaltada, recordando las miradas duras y la amenaza velada de ser llamada mentirosa. En esos momentos corría a la cocina, donde Mercedes siempre estaba. La criada no necesitaba decir nada, simplemente servía un plato caliente o dejaba que Emilia ayudara a cortar el pan. Eran pequeños rituales que le recordaban que la vida podía ser normal. Cuando Samuel notaba estas recaídas, no sabía cómo reaccionar. A veces simplemente se quedaba parado en la puerta sin palabras, esperando que su hija aceptara su presencia como suficiente. Emilia no lo rechazaba, pero tampoco se arrojaba a sus brazos. Había cautela, había prueba, como quien intenta confiar después de mucho tiempo sin poder hacerlo. Fue en este contexto que surgió la idea de nombrar el pequeño terreno del patio trasero. Emilia, con su bebé bajo el brazo, dibujó en la tierra con una ramita y escribió «Huerto de Sara». Era su forma de mantener viva a su madre en el espacio que ahora representaba refugio. Mercedes lloró en silencio al verlo, y Samuel, al acercarse, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. La palabra escrita, temblorosa pero firme, tenía más peso que
Cualquier discurso. Emilia sonrió discretamente al ver a su padre arrodillado ante ese simple trozo de tierra. No fue un perdón completo, pero fue una invitación. Y Samuel, en silencio, aceptó, regando las plantas junto a ella durante los días siguientes. Cada gota de agua parecía una silenciosa petición de un nuevo comienzo. Con el paso de las semanas, Emilia empezó a pegar sus dibujos en la pared de la cocina. Papeles de colores se amontonaban, casitas, árboles torcidos, figuras tomadas de la mano. Samuel, que antes veía las paredes limpias como símbolo de orden, ahora las veía como medallas. Cada dibujo era un recordatorio de que su hija estaba recuperando algo que casi había perdido: el coraje de imaginar un futuro. Miguel aplaudió ante los papeles, sin comprender, pero riendo como si compartiera la victoria. Mercedes ayudó a pegar los dibujos, transformando la esquina en un mural improvisado de resistencia. Emilia, con la boca manchada de sopa, susurró que este era el mural de la verdad. Samuel escuchó, y la frase se le quedó grabada como una sentencia indeleble. Por la noche, cuando todos dormían, Samuel cruzaba la cocina y se detenía frente al mural. Tocaba los papeles con las yemas de los dedos, recordando la primera vez que vio a Emilia llorar en silencio en el pasillo. La diferencia era evidente: ahora había color, había señales de vida. No era una redención completa, pero era el comienzo. Se preguntaba cuánto tiempo había perdido creyendo en protocolos, mientras la verdad siempre estaba en los ojos de su hija. Se sentía avergonzado, pero también agradecido de aún tener la oportunidad de cambiar. A veces, Emilia se despertaba y encontraba a su padre sentado a la mesa con un vaso de leche fría, contemplando los dibujos. E incluso sin intercambiar palabras, sabía que por fin estaba aprendiendo a escuchar sin necesidad de que ella gritara. Con el tiempo, la mansión empezó a llenarse de señales de vida que antes habían estado ausentes. No eran fiestas, no eran grandes gestos, sino pequeños detalles que cambiaban la atmósfera. El olor a sopa en la cocina, la risa de Miguel resonando por los pasillos, las plantas creciendo en el jardín de Sara. Incluso los costosos cuadros en las paredes parecían menos intimidantes comparados con los coloridos papeles de Emilia esparcidos por toda la casa. Samuel empezó a acostumbrarse a llegar a casa del trabajo y no ir directo a la oficina, sino a la cocina, donde sabía que encontraría a su hija. Se sentaba, a veces en silencio, simplemente observando, y ese silencio ya no era frío, sino presente. Emilia lo notó, y eso fue suficiente para hacerla sonreír levemente. La distancia entre ellos disminuyó un paso a la vez. Aún así, las cicatrices permanecían. Emilia no se hacía ilusiones. Sabía que había pasado por cosas que una niña no debía tolerar. A veces, al ver a su padre distraído, recordaba el juicio, la mirada de Verónica y las amenazas veladas. En esos momentos, el miedo resurgió. Pero ahora había algo diferente. Había espacio para compartirlo. Podía correr a la cocina, podía tomar la mano de Mercedes, podía mirar a su padre y poco a poco creer que la oiría. Su ojito permaneció a su lado, pero ya no era un escudo desesperado, era recuerdo, compañía. El trauma no desapareció, pero adquirió formas nuevas, menos asfixiantes. Emilia comprendió, con la sabiduría precoz que siempre la acompañó, que la vida nunca volvería a ser la misma, pero podría ser mejor si elegían, día tras día, no volver al silencio. El último domingo de aquella época turbulenta, Mercedes puso una mesa sencilla en el patio trasero. El sol caía a plomo y el viento traía el aroma de la sopa mezclado con las plantas del huerto de Sara. Emilia estaba sentada cerca del pequeño huerto, con Miguel jugando en la tierra a su lado y su pequeño bebé apoyado en la maceta de barro. Samuel se acercó, sin abrigo, sin prisa, y se arrodilló para ayudar a regar las plantas. Emilia lo miró unos segundos, como
calibrando la sinceridad del gesto. Luego extendió su pequeña mano y la unió a la de él en el mango de la regadera. Era la primera vez que el contacto no se sentía forzado, sino natural. Mercedes observaba desde lejos, sonriendo, con los ojos llenos de lágrimas. No era una reconciliación mágica, era simplemente la vida encontrando la manera de seguir adelante. Más tarde, mientras recogían los platos, Emilia pegó otro dibujo en la pared de la cocina. Esta vez había 4 figuras tomadas de la mano. Ella, Miguel, su madre y por primera vez su padre, claramente presente. Samuel se quedó de pie frente al papel, con la garganta apretada, sin poder hablar. Simplemente pasó la mano por el cabello de su hija y dejó que el gesto hablara por sí solo. Emilia no necesitaba una gran promesa. Le bastaba saber que ya no era invisible. El dolor del pasado permanecería allí, marcado para siempre, pero ahora dividido. Y en ese silencio lleno de vida, todos comprendieron que la mirada de un niño, cuando se atreve a decir la verdad, tiene más poder que cualquier frase. La mansión seguía siendo grande y fría, pero en su interior por fin había calor humano. Y ese calor, por simple que fuera, era lo que realmente sostenía el futuro. Al final, no fueron los abogados ni los membretes los que revelaron la verdad. Fue la mirada de Emilia, firme, frágil e imposible de ignorar. Nos recuerda que, a menudo, la vulnerabilidad es donde nace la mayor fortaleza. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar en cuántas verdades silenciosas pasan desapercibidas a tu alrededor? Dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.